Bien, buenas tardes. En esta grabación voy a proceder a explicar el tema 8, variables aleatorias continuas, que por un descuido en la clase que hice en directo en la UNED, pues no grabé, ¿vale? Con el fin de que podáis tener las grabaciones correspondientes a todas las clases. El tema es un tema bastante importante porque los conocimientos que vamos a aprender aquí en este tema lo vamos a aplicar tanto en el tema 9 como en el tema 10 y muy especialmente incluso en el curso siguiente, ¿vale? Se trata fundamentalmente de conocer cuáles son las principales variables aleatorias continuas y, muy importante, en ver cuál es el manejo de las tablas para poder calcular probabilidades de ellas. Las variables aleatorias continuas más importantes, como después veremos, son la variable aleatoria normal, en concreto la normal 0,1, la t de Student, la g cuadrado y la f de Snedeker, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es ver un poco el concepto, revisar el concepto de variable aleatoria que en su momento ya vimos cuando estudiábamos el tema anterior. Una variable aleatoria, recordar que es una función que toma valores que dependen del azar porque siempre está asociada con un determinado experimento aleatorio. Por ejemplo, por la duración de una bombilla, como aparece ahí, o el número de tiros libres que yo anoto cuando hago 7 lanzamientos, o la longitud de una trucha, en fin, son ejemplos de variables aleatorias. Importante distinguir entre variables aleatorias discretas, que son las que toman valores aislados y siempre finitos o numerables, por ejemplo, el número de caras como pone ahí al lanzar una moneda 3 veces, o el número de veces que yo hago canasta al lanzar 7 tiros libres, son variables aleatorias que evidentemente son discretas. Y continuas son las que pueden tomar los infinitos valores dentro de cualquier intervalo. Por ejemplo, la longitud de una trucha elegida al azar en una piscifactoría, la duración de una bombilla, el tiempo que tardo en hacer una tarea, son variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un determinado intervalo. Bien, concepto importante, el concepto de función de densidad de una variable aleatoria continua es el equivalente al de función de probabilidad que en su momento vimos asociado con las variables aleatorias discretas. Recordad que la función de probabilidad lo que hacía era coger cada uno de los valores que podía tomar la variable aleatoria y decirnos con qué probabilidad, se tomaba ese valor. Es decir, asigna probabilidad a los valores de la variable aleatoria. La función de densidad lo que hace es repartir la probabilidad entre los infinitos valores de la variable. Siempre, propiedades que tiene que cumplir la función de densidad es que siempre es mayor o igual que 0 y reparte entre menos infinito e infinito toda la probabilidad. Este símbolo que veis aquí, que es el símbolo de integral, yo no sé si os defendéis en el manejo de integrales, pero no lo vais a necesitar. Una integral es una suma infinita, ¿vale? Es una suma infinita. Perfecto. ¿Qué propiedades de la función de densidad? Pues la misma que ya conocíais. La primera propiedad que está ahí escrita chirría un poquito, y es que una variable aleatoria continua, la probabilidad de que tome un valor concreto es 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad no la reparte en valores, sino que la reparte, como dice el apartado 2, en intervalos. La probabilidad se reparte en intervalos de acuerdo a la función de densidad, de acuerdo con la función f minúscula. Bien, concepto de función de distribución, el mismo que en su momento ya vimos para variables aleatorias discretas. ¿Cuánto vale o qué es la función de distribución para un cierto valor? Pues vale o recoge la probabilidad que se acumula hasta ese cierto valor. Por ejemplo, la función de distribución en el 3 recoge toda la probabilidad que se acumula hasta el 3, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 3, el mismo concepto. Propiedades de la función de distribución son las que vienen ahí. La primera es que la función de distribución siempre es mayor o igual que 0. La siguiente, que es que en el menos infinito la función de distribución vale 0 y en el infinito 1. Esto es lógico porque si hemos dicho que reparte la probabilidad desde menos infinito hasta infinito, en el menos infinito no ha repartido nada, con lo cual sería 0, y cuando llega al infinito tiene que haber repartido todo, con lo cual tiene que valer 1. Siempre la función de distribución oscila entre los valores 0 y 1. Y esto también es de cajón. Si yo quiero calcular la probabilidad de que una variable esté entre dos valores a y b, o dicho con otras palabras, la probabilidad que se reparte en el intervalo que va de a a b, tendré que ver cuál es la probabilidad que se acumula hasta el extremo superior y quitarle la probabilidad que se acumula hasta el extremo inferior. Justamente la diferencia entre ambos valores será la probabilidad del intervalo que va de a a b. Bien. Siguiente concepto, que son exactamente los que ya vimos en su momento, el concepto de media y el concepto de varianza de una variable aleatoria. La media es la suma de cada valor multiplicado por la probabilidad correspondiente, que en este caso os repito que sería el que me da la función de densidad,
y la varianza, que está relacionado con la diferencia entre la media y también elevado al cuadrado. Vale. Importante, tranquilidad, para calcular la media y la varianza de una variable aleatoria no vamos a utilizar el cálculo integral. Aquí lo que aparece es una comparativa entre el tema 7 y el tema 8. A la izquierda aparecen variables aleatorias discretas y a la derecha variables aleatorias continuas. Importante que tengo que tener claro, pues que en las variables aleatorias discretas la probabilidad se reparte en valores y en las variables aleatorias continuas la probabilidad se reparte en intervalos. ¿Con qué criterio? Pues la función que me dice cómo se reparte esa probabilidad en el caso de las variables aleatorias discretas es la función de probabilidad y en el caso de las variables aleatorias continuas es la función de densidad, se representa con la misma letra, ¿vale? La función de distribución, el mismo concepto a la izquierda y a la derecha. La función de distribución en un determinado valor, lo que me dice es la probabilidad que se acumula hasta ese determinado valor. La media o valor esperado, el mismo concepto. La media o valor esperado es la suma de todos los valores multiplicados por la probabilidad correspondiente. En el caso de las variables aleatorias continuas, la suma cambia por esta suma infinita y la varianza exactamente igual. Principales variables aleatorias continuas. Pues la más importante de todas sin duda es la variable normal o distribución normal, o también conocida como campana de Gauss. Si una variable es normal con media mu y desviación típica sigma, que es como se leen estas dos letras, mu y sigma, su función de densidad es esta función tan fea que aparece aquí, que no tenéis que recordar porque viene en el formulario del tema 7, ¿vale? No la van a preguntar que cuál es la función de densidad de una función normal, pero esa sería, y bien insisto, en el formulario. Donde mu, la letra esta que aparece aquí, es la media o valor esperado de la variable aleatoria, donde sigma es la desviación típica, y donde pi es pues el número que ya conocéis, 3,14, 15, 92, 64, 24 puntos suspensivos, y donde E es otro número, el número E se le llama, cuyo valor es 2,7180 puntos suspensivos, porque tiene también, igual que pi, infinitos decimales. Vale. Aspecto que tiene la variable o distribución normal, pues es el que veis ahí, por eso se le llama campana de Gauss, porque tiene forma de campana. La media puede ser un valor diferente, el grado de concentración, como veis, la primera, esta de aquí, es mucho más concentrada que las otras dos, por eso tienen un valor de la desviación típica. Veis que esta es la que tiene menor valor de la desviación típica y esta es la que tiene mayor valor de la desviación típica. Y en cuanto a la media, tres de ellas, como veis, tienen media 0, ¿vale? Que serían estas tres, y hay otra que la media está desplazada hacia la izquierda. En concreto, la media, el valor más frecuente está situado en el -2, ¿vale? Importantísimo eso que viene ahí. Una distribución normal es simétrica, es decir, reparte la probabilidad al 50% por encima y por debajo de la media. No tan importante, tiene dos puntos de inflexión que son lugares en los cuales se invierte la curvatura. La función de densidad es asintótica y lo que viene ahí en negrita es lo más importante. Si una variable aleatoria normal de media mu y desviación típica sigma la transformo restándole la media y dividiéndole entre la desviación típica, esta es la transformación que yo llevo a cabo, esa variable aleatoria es una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, que es la que viene en las tablas. Por lo tanto, cuando yo tipifique, podré calcular probabilidades de cualquier normal utilizando la de la normal 0, 1. En todo este contexto, cuando una variable se distribuye como una normal 0, 1, se le representa con la letra z. En todo este contexto, cuando uno escribe z, se está refiriendo a una normal 0, 1. Vale. Manejo función de distribución de la normal 0, 1, también llamada campana de Gauss. Páginas 38 y 39 del formulario. En concreto, lo que aparece ahí es la página 39 del formulario. Tenéis que tener claro que lo que aparece sombreado, es la función de distribución, es decir, cuando uno busque ahora un valor, lo que le va a decir de esa tabla es la probabilidad que se acumula hasta ese valor, ¿vale? Siguiendo, pues como veis aquí, la función de densidad es la que contamos antes. Vale. Ejemplo de manejo de la tabla. ¿Cuánto vale la probabilidad de que una variable normal 0,1, recordar que z es una normal 0,1, sea menor o igual que 1,25? Dicho con otras palabras, ¿qué probabilidad se acumula hasta el 1,25? Muy bien.
Me voy entonces a las páginas 38 y 39, y en este caso me tendría que ir a la página 39 porque el 1,25 es un número positivo. Para buscar el 1,25, pues lo que me hago es ir bajando por las filas. En la fila, fijaros que empieza en el 0,00, después 0,10, pues tengo que llegar hasta el 1,20. Y después me tengo que desplazar en esa fila hasta que llegue al 1,25. La primera columna, fijaros que la probabilidad correspondiente es 0,8849, sería el 1,20, 20, porque sería 1,20, 0. El siguiente sería el 1,21, el siguiente sería el 1,22, lo entendéis, ¿no? Con lo cual la probabilidad del 1,25, arriba están las centésimas en las columnas, sería en este caso, como veis, 0,8944, ¿vale? Como veis ahí. La probabilidad que se acumula entonces hasta el 1,25, la que queda por detrás de él, sería 0,8944. A veces me lo preguntan en porcentaje. El porcentaje de probabilidad que queda por detrás del 1,25 sería el 89,44%. Bien, imaginaros que me preguntasen ahora eso, ¿cuál es la probabilidad de que una variable normal 0,1 deja por encima del 0,86? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues tendría que hacer algo parecido a lo de antes, es decir, buscar en la tabla el 0,86, voy a buscarlo en la tabla, también en la parte de la derecha. Si buscáis el 0,86, la probabilidad correspondiente veis que es 0,8051. Pero cuidado, 0,8051 es la parte que está aquí sombreada, es la que queda por detrás, pero en este caso no me piden la que queda por detrás, me piden justo la contraria. Hombre, evidentemente, si por detrás de ese valor queda el 80,51%, pues por encima tendrá que quedar la parte restante hasta completar el 100%. Si lo pienso en probabilidad, que ya sabéis que no es en tanto por ciento, sino que es en tanto por 1, tendré que hacer la operación que veis aquí. 1 menos 0,8051, es decir, 0,1949, ¿vale? Tener en cuenta que siempre cuando yo busque en la tabla, la probabilidad es la que queda por detrás. E incluso en la tabla, en el encabezado, lo pone, te dice la probabilidad de que z sea menor o igual que z pequeñita. Cuando sea mayor, tengo que hacer esta artimaña de poner el 1 menos. Bien. O importante también, imaginaros que me preguntan aquí cuál es la probabilidad que una normal 0,1 acumula en el intervalo que va desde menos 0,24 hasta 1,48. ¿Qué crees que tendría que hacer? Pues me tendría que ir a buscar tanto el 1,48 como el menos 0,24, nos viene bien para practicar. Si me voy a buscar el 1,48, voy a empezar por el de la derecha, me tendría que ir a la parte de la derecha, es decir, a la página 39. Y si busco la probabilidad que queda por detrás del 1,48, por detrás, es decir, desde este valor hasta el menos infinito, toda esa probabilidad, que está aquí señalada, sería 0,9306. Buscarlo vosotros y ver qué es ese valor. Si busco ahora cuál es la probabilidad que queda por detrás del menos 0,24, me tendría que ir entonces a la página 38 porque este valor es negativo, veis que esa probabilidad queda 0,4052, es de cajón. Si yo conozco toda esta probabilidad y conozco esta otra, si a mí me interesa solamente la de este tramo, ¿qué creéis que tendré que hacer? Pues ver la diferencia entre el más grande y el más pequeño, es decir, a 0,9306 restarle 0,4052. Y eso me da como valor 0,5254, que sería la probabilidad que la normal 0,1 acumula entre esos dos valores, ¿vale? Bien, la distribución normal o campana de Gauss, vamos a ver algún ejemplo más, en concreto es el ejemplo 1 de la página 349 y ahora veré y os explicaré por qué he puesto este ejemplo. Me dicen, las puntuaciones obtenidas por 500 niños en una asignatura se distribuye según una normal cuya media es 6 y cuya desviación típica es 2. Perfecto. Apartado A, calcule usted la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe. Apartado B, calcule usted el porcentaje de alumnos que sacan una nota inferior a 3. Apartado C, calcule usted el número de alumnos que han suspendido. Y apartado D, calcule el percentil 67 de las puntuaciones de esa asignatura. Bien, por partes. Tengo que tener claro que esto que me dicen, que la variable x es una normal de media 6, de desviación típica 2. Y me piden, supongo que hasta aquí si sabréis escribir esto, calcula la probabilidad de que un alumno apruebe. Que un alumno apruebe, evidentemente es, mientras que no me digan lo contrario, que saque más o igual que 5. Esa tendría que ser la nota, ¿vale? La puntuación tendría que ser menor o igual que 5.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tipificar. Cuando me den una variable que sea normal, pero no una normal de media 0 y desviación típica 1, lo que tengo que hacer es tipificar. Y tipificar, vuelvo a repetir que ya lo dijimos antes, es restar la media, en este caso 6, y dividir entre la desviación típica, en este caso 2. ¿En cuál de las dos partes de la desigualdad tengo que tipificar? Respuesta, en las dos. Siempre que tengo una desigualdad, lo que haga con una parte la tengo que hacer con la otra, porque si no se me desharía o se me podría deshacer esa desigualdad. Por lo tanto, en las dos partes lo que hago es restar 6 y dividir entre 2. De esa manera, a la izquierda, aquí ya, cuando yo a una variable normal le resto su media y divido entre su desviación típica, obtengo una normal 0,1, lo que ya en este contexto dijimos que le íbamos a representar con una z. Y si hago la cuenta me queda menos 0,5, eso sale de hacer esta cuenta. Fijaros que yo me iría entonces a buscar en la tabla el menos 0,5, pero tened cuidado que en la tabla me viene la que se acumula a esta, justamente lo contrario. En la tabla me viene menor o igual que menos 0,5. ¿Qué tendría que hacer? Pues el 1 menos que ya explicamos antes. Por lo tanto, haría 1 menos 0,3085 y eso me queda 0,6915. Conclusión, la probabilidad de que un alumno apruebe sería 0,6915. Bien. Imaginaros que me preguntan ahora que calcule el porcentaje de los alumnos que sacan una nota inferior a 3. A mí me da igual que me pregunten la probabilidad como en el apartado A, que me pregunten el porcentaje como en el apartado C, o que me pregunten el número como veréis que me van a preguntar en el apartado C. Yo siempre empiezo calculando la probabilidad correspondiente a aquello cuyo porcentaje o número me pregunten. En concreto en el B me preguntan cuál es el porcentaje de que la nota sea menor que 3. Pues yo calculo la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la nota sea menor que 3? Tipificar. Resto 6, que es la media, y divido entre la desviación típica, que es 2, en las dos partes. A la izquierda obtengo una normal 0,1, z, y a la derecha, en este caso, si hacéis la cuenta, me queda menos 1,5. Me voy a buscar en la tabla de la normal 0,1, página 38, porque este número es negativo, y si buscáis, la probabilidad correspondiente es 0,0668. ¿Qué tendría que hacer entonces si lo que me preguntaron fue el porcentaje? Pues evidentemente multiplicar por 100. Si multiplicase por 100, pues me quedaría el 6,68%. Esa sería la respuesta. El 6,68% de los 500 niños de la clase sacaron menos de 3 puntos. Perfecto. En el C, como decía y os digo, me preguntan que calcule el número de alumnos que han suspendido. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para saber el número de alumnos que han suspendido? Pues lo primero, calcular la probabilidad correspondiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno suspenda? Me voy a aprovechar del apartado A. Fijaros que he calculado en el apartado A la probabilidad de que un alumno apruebe, me salía 0,6915, pues evidentemente la probabilidad de que suspenda tendrá que ser la contraria de esta, es decir, me quedaría justo lo que le falte a esto para llegar a 1, al 100%, si estuviese trabajando en tanto por ciento. Por lo tanto, la probabilidad de que un alumno suspenda sería 1 menos 0,6915 y eso me queda 0,3085. Si no me diese cuenta de ello, lo que haría aquí es tipificar, ir a la tabla de la normal 0,1 y me saldría ese valor, el 0,3085. Muy bien. Si eso fuese si me preguntasen probabilidad, que no es el caso. Si me preguntasen porcentaje, ¿qué tendría que hacer? Pues evidentemente multiplicar por 100, serían el 30,85%. Y si me preguntan el número, como es el caso, pues ya lo tengo. Me calculo el 30,85% del total. Como quiera que en este caso el total eran 500 alumnos, 500 niños, pues me calculo el 30,85 de los 500 niños. Sabéis que lo que tendría que hacer es multiplicar por 30,85 y dividir entre 100, es lo que tendría que hacer con el 500, y de esa manera me salen el 154. Son 154 los niños que han suspendido. Perfecto. Y ahora me piden que calcule el percentil 67. Vale, fijaros que tengo que tener claro lo que era el percentil. El percentil 67 es un valor de la variable, en este caso sería una nota, de modo que por detrás de él tienen que quedar el 67% de las calificaciones. Pensando en probabilidad, es un valor hasta el cual se tiene que acumular una probabilidad de 0,67. Ese es el valor que tengo que buscar. ¿Qué es lo que hago? Pues me voy a la tabla de la normal 0,1 y busco ese valor. Si os vais a la tabla de la normal 0,1, tengo que buscar 0,67 dentro de todo el mogollón de probabilidad que viene.
Hombre, uno juega con la ventaja de que va ordenado. Si busco el 0,67, lo podéis buscar vosotros, que el valor que queda es 0,44. Con lo cual, K tiene que ser 0,44. Ojo, pero ese es el valor tipificado. ¿Qué es lo que yo tengo entonces que calibrar o calcular? Pues tengo que calcular cuál es el valor X, que al tipificarlo se transforma en el 0,44. Y esto ya es muy fácil, es hacerlo de antes. El valor que estoy buscando, menos 6 dividido entre 2, tendrá que ser ese 0,44. Hago la cuenta, sabéis que el 2 pasa multiplicando y el 6 sumando, y me queda que la puntuación es 6,88. El 67% de las notas fueron menores o iguales que 6,88 y el 33% restante fueron mayores o iguales que 6,88. ¿Vale? Otra aplicación importante de la distribución normal es que me permite aproximar la distribución binomial que vimos en el tema anterior cuando la n es mayor que 20. ¿Vale? Esto te lo tienes que aprender. Cuando la n es mayor que 20, se puede aproximar la distribución binomial a partir de la distribución normal. Y eso es una ventaja, porque si os vais a ver la tabla de la binomial, la tabla de la distribución binomial, que bueno, os digo dónde está en el formulario, que ya lo dijimos en el tema anterior, la primera de la distribución binomial empieza en el 26, en la página 26, y el valor máximo al cual llega la n, si vais mirando, se acaba cuando llega a n igual a 20, que sería la página 31. La pregunta es, cuando uno vuelve a la página, lo que se encuentra ya es con la función de distribución que acaba cuando llega a n igual a 20. Y la pregunta que uno se hace cuando vuelve y se encuentra ya con las normales, ¿cómo calcula uno probabilidades si la normal fuese, por ejemplo, una normal de n igual a 100, como viene aquí? ¿Cómo calculo yo probabilidades de una binomial cuyos parámetros sean 100 y 0,6, por ejemplo? Pues lo que yo tengo que hacer es aproximarla mediante una normal. Muy bien. Pregunta, ¿cuál creéis vosotros que es la normal que mejor se va a aproximar a esta binomial? Pues evidentemente sería la normal cuya media es la que sea la media de la binomial y cuya desviación típica es la que sea la desviación típica de la binomial, ¿no? Pues esa es la normal con la cual tengo que aproximarla. Bien, involución y me voy al tema anterior. ¿Cuánto era la media de una binomial? Pues recordar que la media de una binomial era n por p. Con lo cual, si yo la pretendo aproximar mediante una normal, la media de esa normal será 100 por 0,6. Y eso queda, si hacéis la cuenta, 60. El 60 este que aparece aquí. También os acordaréis que la desviación típica de una variable binomial era la raíz cuadrada de n por p y por 1 menos p, lo que aquí él llama q. En este caso, la desviación típica sería la raíz cuadrada de 100 por 0,6 y por 0,4. Si hacéis la cuenta, eso queda 4,9. Con lo cual, la binomial de parámetros 100 y 0,6 la puedo aproximar mediante una normal de media 60 y desviación típica 4,9, que a su vez podría tipificar. Ese sería el trayecto o el camino. Eso que os he contado antes en el caso concreto anterior, pues es lo que viene aquí. Es decir, que lo que yo voy a aproximar es una binomial n y p, la voy a desplazar hasta una normal 0,1, restándole la media, que es np, y dividiendo entre la desviación típica, que es n por p y por 1 menos p. Y en esta aproximación se hace lo que viene ahí subrayado, que son adaptaciones de contorno. Estas adaptaciones de contorno se comprueba que mejoran mucho el valor aproximado. Siempre que uno realiza una aproximación, obviamente comete un error. Y eso lo voy a contar mejor con el ejemplo que viene a continuación. Me dicen, el 25% de las viviendas de una región tienen conexión a Internet. Vale. Se eligen al azar 60 viviendas y se pide apartado A, número esperado de viviendas con conexión a Internet, apartado B, la probabilidad de que al menos 20 de las viviendas estén conectadas a Internet, apartado C, la probabilidad de que menos de 15 estén conectadas a Internet, apartado D, la probabilidad de que el número de viviendas con Internet esté entre 10 y 30, y apartado E, la probabilidad de que haya exactamente 30 viviendas conectadas a Internet. Bien, si me pongo a resolverlo, me daría cuenta de que la variable en cuestión, la variable x, que está en este problema en funcionamiento, es una binomial. Es una binomial
Porque cuando yo elijo las 80 viviendas al azar, el experimento entre comillas que yo realizo es preguntar: oiga, ¿tienen ustedes conexión a internet? La respuesta puede ser sí o no, éxito o fracaso. Éxito sería, si estoy contando las que tienen conexión a internet, pues que me digan que sí tienen conexión a internet, con lo cual es una binomial de parámetro n igual a 80, repito 80 veces el mismo experimento, y p es la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de que una casa, una familia, una vivienda sí tenga conexión a internet. Como me dicen que el 25% de las viviendas tienen conexión, pues la probabilidad de éxito sería 0,25. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular la media y la desviación típica de esta variable binomial. Volvemos a repetir por tercera vez en 5 minutos que la media es n por p, 80 por 0,25, que sería 20. Y la desviación típica sería 80 por 0,20 y por 0,80, ¿vale? Y esto me queda 3,87, ¿vale? Esto está mal, ¿eh? Esto está mal porque sería 0,25 por 0,75, me estoy dando cuenta, ¿vale? Esto estaría mal. Es p y por 1 menos p, ¿vale? Por tanto, x sería una binomial, es de hecho una binomial de parámetros 80, 0,25, y la puedo aproximar mediante una variable que voy a llamar y, que sería una normal de media 20 y desviación típica 3,87. Esta sería la normal que mejor ajusta. Primera pregunta: ¿cuál es el número esperado de viviendas con conexión a internet? Pues evidentemente lo puedo hacer de dos maneras. Bien, mirando aquí directamente el número esperado de viviendas. Esto también está mal, qué desastre. El número esperado de viviendas sería 20, porque sería n por p, sería 80 por 0,25, o bien mirando aquí 20. Esto está mal, ¿eh? Este 80 sería 20. Apartado B: ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 de las viviendas estén conectadas a internet? Yo creo que esto sí que seríamos capaces de escribirlo. Me piden cuál es la probabilidad de que la x sea mayor o igual que 20. Y esto es lo que os tengo que explicar. Como la variable aleatoria es discreta, fijaros que la x es discreta, los valores que tomará, por ejemplo, cerca del 20 serán 19, 20, 21, pero no podrá tomar el valor 19,5, 19,8, 20,3. Pero fijaros que yo la estoy aproximando por una variable que es continua, con lo cual en el momento en que yo salto a la y, los valores que puede tomar la variable son cualesquiera. ¿Qué es lo que hago cuando yo la aproximo mediante una variable? Pues lo que siempre tengo que pensar es si el 20 lo extiendo hasta el 20,5 o si lo retrocedo hacia atrás hasta el 19,5. Es decir, cuando tenga que calcular la probabilidad de un valor concreto, bien retrocedo media unidad o bien avanzo media unidad. Y la pregunta es: ¿y con qué criterio avanzo o retrocedo? Pues el criterio es si el 20 está incluido o si no está incluido. Veis que aquí está incluido el 20, por eso lo he puesto aquí con corchete. Con lo cual, si me fuese al 20,5 y calculase la probabilidad desde el 20,5 hasta el infinito, me estaría dejando fuera el 20 cuando está incluido. Con lo cual, en este caso, como el 20 está incluido, retrocedo hasta el 19,5. Y esa es la aproximación que se hace, que se comprueba que hace que mejore mucho este valor final, ¿vale? Bueno, aquí lo que tendría que hacer ya es tipificar. Resto 20, que es la media, divido esto entre 3,87, que es la desviación típica. De esa manera lo que obtengo ya es una normal 0,1, lo que llamo z, y aquí me queda menos 0,13. Me iría a la página 38 del formulario y esto me queda 0,5517. Vale. C. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 15 viviendas estén conectadas? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 15? Y la duda es si cojo desde el 14,5, es decir, si escribo probabilidad de que y sea menor o igual que 14,5, o probabilidad de que y sea menor o igual que 15,5. Esa es la duda. ¿Me vuelvo hacia atrás 5 décimas o me avanzo hasta el 15,5? Y en este caso, fijaros que el 15 no está incluido. Lo veis que el 15 no está incluido, con lo cual, si yo cogiese hasta el 15,5, estaría cogiendo un valor que no está dentro. Ese es el motivo por el cual aquí me voy al 14,5. Espérate. Vale, me voy al 14,5. Aquí ya lo que tendría que hacer es tipificar y ese es el que me queda. A ver, me gustaría que el C lo pensáis vosotros.
tengo que calcular cuál es la probabilidad de que el número de viviendas esté entre 10 y 30. En el caso del 10, ¿qué tendría que coger? ¿O 9,5 o 10,5? Pregunta, ¿está incluido el 10? Respuesta, sí, porque pone 10 menor o igual, con lo cual si me fuese al 10,5 lo dejaría fuera. Tengo que coger por eso 9,5. 30, ¿está incluido el 30? Sí, porque pone menor o igual, con lo cual me voy al 29,5 que dejaría fuera el 30 o lo extiendo hasta el 30,5. La respuesta es que lo tengo que extender hasta el 30,5. Una vez que ya paso de X a Y, haciendo esta adaptación, tipifico. Aquí tengo, no olvidéis, que es una normal 20, 30,87. Y haciendo lo que antes explicamos de la normal, pues calcularía la probabilidad. Y ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que haya exactamente 30 viviendas conectadas a internet. Y en este caso es el más fácil, porque siempre que me pregunten de un valor concreto, lo que tengo que hacer es restar media unidad y coger otra, sumarle otra media unidad, ¿vale? Fijaros que el 30 iría desde el 29,5 hasta el 30,5. Pues eso es lo que hago. Tipifico y me queda la probabilidad correspondiente, que es 0,0036. Vale. Con esto hemos terminado la distribución normal, que es la más importante, y pasamos a otra que es la distribución G cuadrado. Esta letra se lee G cuadrado o también distribución de Pearson. Normalmente, y en este contexto se le conoce como la distribución G cuadrado. Vale. ¿Cómo se obtiene una distribución G cuadrado? Pues una distribución G cuadrado se obtiene sumando el cuadrado de n variables aleatorias que sean normales 0,1. Es decir, si yo tengo una, dos puntos suspensivos, n variables aleatorias independientes normales 0,1, la variable que se obtiene al sumar los cuadrados de todas ellas sigue en una distribución G cuadrado con n grados de libertad. La n, los grados de libertad, son el número de variables que intervienen. Vale. Dijimos antes que para calcular la media y la desviación típica no íbamos a utilizar integrales. ¿Cuáles son los parámetros de esta variable? Los dos parámetros más importantes de esta variable, bueno, esto lo podéis ver en la página, voy a decir en el formulario. Dentro del formulario, en la página 15, donde aparece la distribución G cuadrado, ahora después veremos la forma que tiene, os aparece cuánto vale la media, que es n, y el número de parámetros, y cuánto vale la varianza, que es 2n, el doble del número de parámetros, como veis que viene ahí, ¿vale? No hace falta que memoricéis nada de eso. Forma que tiene la distribución G cuadrado, pues es la que veis aquí. Es una distribución que claramente no es simétrica, es una distribución que nunca adopta valores negativos, es decir, empieza a partir del 0. Eso es lógico porque fijaros que lo que sumo son n cuadrados, y los cuadrados siempre son positivos, con lo cual nunca toma valores negativos, y tiene una simetría desplazada, como veis, hacia la parte de la derecha. Hay mucha mayor cantidad de valores hacia la derecha que hacia la izquierda, es decir, tiene asimetría hacia la parte positiva. Y tercero, también es importante, para valores de la n grandes, ¿cuánto se considera grande en este contexto? Para la distribución G cuadrado, a partir de un valor de n mayor que 30, se puede aproximar mediante una variable normal. Pregunta, ¿qué variable normal? Respuesta, la que mejor se adapta, es decir, aquella cuya media es la media de la G cuadrado, que acabamos de decir hace un momento que era n, y aquella cuya desviación típica es la raíz cuadrada de 2n. Recordad que si la varianza es 2n, la desviación típica es raíz de 2n. Bien, ejemplo de aplicación y de utilización de las tablas de la G cuadrado. Imaginaros que me dicen que una variable x se distribuye según una G cuadrado con 5 grados de libertad y que calcule cuál es la probabilidad que se acumula hasta el 11,07. O con otro lenguaje, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 11,07. Imaginaos que en el apartado B me piden que encuentre el valor K para el cual se acumula una probabilidad de 0,975 y en el C que encuentre el percentil 90 de la distribución. Otro ejemplo, ejemplo 2, si x es una G cuadrado con 28 grados de libertad, el valor 41,34 es, apartado A, el percentil 5, el percentil 90 o el percentil 95. Esto está sacado directamente de una pregunta de examen. Vale. Respondiendo a la primera pregunta del ejercicio 1, pues lo que me tengo que hacer es ir a la tabla de la G cuadrado con 5 grados de libertad. Página 40. Si me voy a la página 40, los grados de libertad, fijaros que pone G.L.
son las filas. Empieza desde 1 y acaba en el 100, como veis, ¿vale? No va de 1 en 1, los primeros sí, pero a partir de que llega al 20, a partir de que llega al 30, pues ya empieza a ir de 10 en 10. Como me han pedido 5 grados de libertad, me tendría que ir a la quinta fila. Y fijaros que en las columnas lo que aparece ahora es la probabilidad. Como me han pedido que cuál es la probabilidad que se acumula hasta el 11,07, voy a buscar en esa fila si aparece ese valor. Si aparece el valor 11,07, me voy desplazando hacia la derecha y efectivamente aparece el 11,0705 en concreto. Voy a mirar la probabilidad y lo único que tengo que hacer es levantar la vista hasta la columna correspondiente, que veis que es 0,95. La probabilidad que se acumula hasta el 11,07 sería 0,95. Muy bien. Imaginaros que me preguntan ahora que cuál es el valor para el cual se acumula una probabilidad de 0,975. Obviamente lo tengo que hacer al revés. Me voy a la probabilidad 0,975, que sería la columna antepenúltima. Me voy a los grados de libertad, que no olvidéis que eran 5 grados de libertad, y la intersección entre las dos columnas es el que me dice el valor, que sería en este caso, como veis, 12,8325. 12,83 redondeando a dos decimales. Y por último me preguntan que cuál es el percentil 90. Recordad simplemente que el percentil 90 se corresponde, es el que acumula hasta una probabilidad del 90%. Me voy entonces a la columna cuya probabilidad marca 0,9, 90%, 0,9, y no olvidéis que los grados de libertad son 5. El valor correspondiente es donde se cruzan la columna de probabilidad 0,90 con la fila de grados de libertad 5, y ese valor es 9,2364. Bien, ejemplo 2 ahora. Si tenemos un ají cuadrado con 28 grados de libertad, pues fijaros que me tengo que ir hasta la fila del 28. ¿Cuál es la probabilidad correspondiente al 41,34? Pues vamos a buscar ahí a ver si está el 41,34, que sí está, en concreto está el 41,3371, redondeando 41,34. Si levanto la vista hasta llegar a la probabilidad, pues me encuentro que es 0,95. Por lo tanto, el percentil es, obviamente, el percentil 95. Y ese es el funcionamiento de la tabla del ají cuadrado, que a poco que penséis es justo al contrario del de la normal 0,1, justo al revés. Vale. Otro tipo de distribución que también es importante es el de la t-de-Student. La distribución t-de-Student es más sencilla de obtener que la del ají cuadrado, que recordar que tenía que sumar los cuadrados de n variables normal 0,1. Para obtener una t-de-Student lo único que necesito son dos variables. La primera, la x, tiene que ser una normal 0,1, y la segunda, la y, tiene que ser un ají cuadrado. Para obtener la variable t-de-Student lo que tengo que hacer es dividir la normal 0,1, la x, entre la raíz cuadrada de la variable g cuadrado entre sus grados de libertad. Es un poco en revés a la definición, pero bueno, esta es la definición de la t-de-Student. Y los parámetros. Los parámetros son bien fáciles, porque el valor esperado, la media de una t-de-Student, siempre vale 0, y la varianza es n entre n menos 2. Insisto que son fórmulas que no tenéis que recordar y que os aparecen en el formulario si miráis, en concreto en la página 15. El aspecto que tiene una t-de-Student pues se parece ciertamente a la normal. Se parece a la normal en el sentido de que es una variable que también es simétrica, ¿vale? Las propiedades es que es simétrica, su media siempre es 0, cosa que no ocurre con una normal, solamente la media es 0 en el caso de la normal 0,1. Puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito, es decir, que puede tomar también valores positivos y valores negativos. Y tercero, a medida que aumentan los grados de libertad, la distribución cada vez se parece más a una distribución normal. Para valores muy grandes, de hecho, la t-de-Student también se puede aproximar mediante una variable normal. ¿Con qué media? Pues una media 0. ¿Con qué desviación típica? Pues raíz cuadrada de n entre n menos 2. Bien, ejemplo del manejo de las tablas de la t-de-Student, que es, como ya os dije, os estoy diciendo todo el rato, casi lo más importante del tema. Me dicen que una variable x se distribuye como una t-de-Student con 5 grados de libertad, esta t debería ser mayúscula, con una t-de-Student con 5 grados de libertad, y tengo que calcular, apartado A, la probabilidad de obtener valores menores o iguales que 2,015, la probabilidad de obtener valores mayores que 0,920, la probabilidad de obtener valores menores o iguales que menos 2,571, el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,65 y el percentil 85. Bien, vamos por partes.
La primera es bastante fácil. Me piden cuál es la probabilidad de obtener valores menores o iguales que 2,015. Me voy entonces a la página 41, que es donde está la tabla de la TDStudent, y parecido a lo que vimos antes de la G cuadrado, los grados de libertad aparecen en las filas. Como me dicen que los grados de libertad son 5, me voy a la quinta fila y me empiezo a desplazar hacia la derecha hasta que encuentre el 2,015. Me desplazo hacia la derecha, veo el 2,015, me paro y para ver la probabilidad lo único que tengo que hacer es subir hasta el encabezado de esa columna, que es el que me marca la probabilidad, que como veis es 0,95, ¿vale? La probabilidad que se acumula hasta 2,015 es 0,95. Importante, no hay más que mirar en el encabezado de cada una de las tablas, que siempre me da la probabilidad acumulada, es decir, la función de distribución. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener valores mayores que 0,920? Pues lo mismo. Me voy a los 5 grados de libertad hasta que busque el 0,920. Y si busco el 0,920, me paro y fijaros que la probabilidad que pone es 0,800. Pero cuidado, 0,800 es la probabilidad que se acumula hasta. Y fíjate que aquí me han pedido justo la contraria. Si hasta el 0,920 se acumula en probabilidad 0,80, por encima pues será justo 0,20. Lo entendéis, ¿no? C, importante. Probabilidad de obtener valores menores o iguales que menos 2,571. Uno se va a la tabla de la TDStudent con 5 grados de libertad y solamente veis que me aparecen valores positivos. Dice, va, ¿cómo hago la de un valor negativo? Por ejemplo, menos 2,571. Pues aparece aquí en el dibujo y yo creo que lo vais a entender. La que me piden es la probabilidad que queda por detrás, valores menores o iguales que menos 2,571. Esta miseria que estoy señalando aquí. Pues siempre que me pidan la de un valor negativo, yo la relaciono con el simétrico, con el positivo, ¿vale? Y me doy cuenta de que la que queda por detrás del menor 2,571 es la misma que queda, pero en este caso por encima del 2,571. Eso es por ser la TDStudent una distribución simétrica. ¿Qué es lo que haría entonces? Pues me voy a buscar el 2,571. Vamos a buscarlo y la probabilidad es 0,975, ¿vale? Pero cuidado, que yo me di cuenta antes de que esto poquito será igual no el 0,975, sino justo la contraria, con lo cual sería 1 menos 0,975, que queda 0,025. Y así es la manera de calcular probabilidades negativas con una TDStudent. Vale, me dicen ahora que el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,65. Bueno, esto sería exactamente igual. Me voy a los 5 grados de libertad y el 0,65, ¿cuál es el valor correspondiente? Fijaros que tengo que tener cuidado y darme cuenta de que ahora lo que me dan es la probabilidad. Con lo cual me voy a la columna del 0,65 y desciendo para ver dónde se corta con la fila del grados de libertad igual a 5. Y me queda que el valor correspondiente es 0,408, redondeado como pone ahí, 0,41. Me piden ahora el percentil 85. ¿A qué fila me tendré que ir? ¿A qué columna, perdón? Pues me tendré que ir a la columna de probabilidad 0,85. Me voy a la columna de probabilidad 0,85, me voy a la fila de grados de libertad 5 y veo dónde se cortan ambas filas con ambas columnas y me queda 1,156. Pues ese sería el percentil 85. Vale. Y llegamos ya a la última de las distribuciones, que es la distribución f de Fisher-Snedecor, aunque en la práctica se le conoce simplemente como la f de Snedecor, ¿vale? Es curioso porque Fisher es el que le da nombre a la f, pero se le conoce con el nombre de Snedecor. Curiosidades. Vale. ¿Qué tengo que hacer para obtener una variable f de Fisher-Snedecor o simplemente una f de Snedecor? Pues tengo que partir de dos variables aleatorias, x1 y x2, que sean ambas g cuadrados, con n1 y n2 grados de libertad. Y para obtener la f, lo que tengo que hacer es dividir cada variable entre sus grados de libertad y dividir ambas variables, lo que obtenga. Es decir, x1, primera variable entre sus grados de libertad, y todo ello dividido entre la segunda variable entre los grados de libertad de esa segunda variable. Los parámetros de esa variable, es decir, la media y la varianza, pues son esas fórmulas que aparecen ahí tan feas,
que lógicamente no tenéis que memorizar ni de risa y que aparecen en la página 16 de vuestro formulario, ¿vale? Esas son las fórmulas que me permiten calcular la media y la varianza de una distribución f de Fisher-Snedecor. Particularidades o peculiaridades que tengo que conocer, pues lo primero es que nunca toma valores negativos, la explicación o el motivo es que la G cuadrado, dijimos antes que no toma nunca valores negativos, con lo cual si divido dos variables que no toman valores negativos entre dos números que son positivos, pues nunca me va a salir un número negativo, es de cajón. Tercero, es asimétrica positiva, no es simétrica, es asimétrica positiva. Y esta propiedad es interesante, que es lo que hace más particular a la distribución f de Snedecor y que la voy a tener que utilizar para calcular ahora probabilidades, según veré, que es la propiedad recíproca. La propiedad recíproca lo que me va a permitir es calcular probabilidades correspondientes a 0,10 utilizando el 0,90. Os lo cuento con el ejemplo porque reconozco que es un poco lioso. Me dicen, supongamos que tengo una variable que es una f de Snedecor con 10 y 20 grados de libertad. No olvidéis que la f de Snedecor tiene dos grados de libertad. Por una parte lo del numerador, la primera variable, y por otra parte lo de la otra. Siempre me tienen que dar 2 grados de libertad. Tengo que calcular el percentil 90, tengo que calcular el percentil 10 y tengo que calcular cuál es la probabilidad que acumula hasta el 2,774. Muy bien. Para hacer el primer problema, lo que me tengo que ir es a las tablas, y digo las en plural, porque las tablas de la f de Snedecor son varias. Empiezan en concreto en la página 42 y llegan, vamos a ver que lo diga bien, llegan hasta la página 46. Lo que va haciendo diferente en las tablas, si vais mirando el encabezado, es que van siendo diferentes por probabilidad. En concreto, la de la página 23 es la probabilidad correspondiente a 0,95, como veis. Página 44 a 0,975. Página 45 a 0,990. Y página 46 a 0,995. Esas son las únicas probabilidades de la f de Snedecor que yo puedo calcular utilizando las tablas. Uno diría que eso es una limitación muy gorda, pero teniendo en cuenta que yo la f de Snedecor la voy a utilizar, sobre todo como veréis en el curso siguiente y algo en el tema siguiente para lo que es el construcción de intervalos de confianza y contraste de hipótesis, esa limitación que parece tan grande no lo es tanto. Vale, con menos rollo, para calcular el percentil 90, pues me tendría que ir a la tabla de la f de Snedecor correspondiente a una probabilidad de 0,9, que es la página 42. Si me voy a la página 42 del formulario, tengo que ver que los grados de libertad del numerador, el primer numerito que aparece aquí, que sería el 10, me tengo que ir entonces a la columna del 10 y después me tengo que ir a la fila del 20, que está por la parte de abajo como veis. Y tengo que ver cuál es la intersección entre la fila y la columna. En mi caso, veo que ese valor es 1,937. Ese es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,9. Hasta ese valor se acumulan el 90% de los datos. Bien, y os explico la propiedad recíproca con este ejemplo. Imagínate que me piden el percentil 10. Cuando uno va a buscar a las tablas, veo que no tengo una tabla, porque necesité una tabla con una probabilidad de 0,10. Y la primera, la más pequeña, es 0,9. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar la propiedad recíproca. La propiedad recíproca os viene también en vuestro formulario en la página 16. Y la propiedad recíproca, como veis en la página 16, lo que me permite es que para calcular una probabilidad, en este caso de 0,10, de una f de Snedecor con 10 y 20 grados de libertad, lo que puedo hacer es 1 entre, fijaros, probabilidad 0,90, este 0,90 sale de 1 menos 0,10, es decir, que si aquí pusiese, por ejemplo, 0,20, aquí tendría que poner 0,80. Si aquí pusiese 0,05, aquí tendría que poner 0,95. Es decir, hago 1 entre, cambio aquí la probabilidad por su contraria y, ojo, los grados de libertad los cambio, los del numerador, por los del denominador. Es un poco lioso. Con lo cual, tendría que irme entonces, para calcular el percentil 10, me tendría que ir a la página correspondiente al percentil 90, que insisto, que era la página 42 del formulario. Y ahí lo que tendría que hacer es, en los grados de libertad, no mirar los grados de libertad 10 y 20, sino darle la vuelta. Tendría que hacer 1 entre
y me voy grados de libertad 20, columna 20, fila 10, columna 20, fila 10, a mí eso me sale mirando 2,201. Por lo tanto sería 1 entre 2,201 y eso queda 0,454, ¿vale? Y ahora tengo que calcular cuál es la probabilidad que queda por detrás del 2,348. Y solamente hay una manera de hacer y es, tengo que ir buscando tabla por tabla, con 10 y 20 grados de libertad, cuál es el valor que más se aproxima a 2,348. En la primera tabla de la página 42, el valor que me queda es 1,937. Pues nada, paso a la siguiente. Y en la siguiente, entre 10 y 20, el valor que me queda es 2,348. Pues ya lo tengo. La probabilidad entonces que la tendría que responder aquí, pues es 0,95. ¿Vale? Y con eso, pues hemos terminado. ¿Vale? Pues venga, muchísimas gracias.